8-418-8779. El Galpón. Luis Reinaudi 938. La seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. La policía de la provincia informa que, durante las últimas horas, en el marco de diversos operativos desarrollados en toda la provincia, 108 personas fueron detenidas por diferentes delitos y contravenciones. Ante cualquier emergencia, comunicarse al 911. Policía de la provincia de Córdoba, Ministerio de Gobierno y Seguridad. Hay un nuevo aire. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Continuamos en GPS de Noticias. Bueno, ya ha llegado la noche finalmente. Está oscureciendo temprano, Cele, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, se nota que estamos en otoño. A esta hora, en verano todavía estaba de día, pero bueno, son las épocas que se Claro, sí, las épocas, pero digo, más allá de la temperatura, porque tenemos una temperatura más o menos primaveral, empieza ya a caer el sol. Claro, a mostrarse cómo va a ser en los próximos meses, que cada vez va a ser un poquito más, y por supuesto, conforme pase el tiempo, va a ir haciendo cada vez más frío. Bueno, nosotros ahora estamos aquí con la visita de Fernando Bocio, titular del PAMI aquí en Río Cuarto, que es candidato a legislador por el espacio Creo en Córdoba de Todos. Lo tenemos aquí. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias por venir al piso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio para dialogar, para conversar. Bueno, antes de arrancar, ¿no?, con esto que tiene que ver con tu candidatura y demás, y todo lo que tiene que ver con la política, nos vamos a meter por otro lado también en política, porque les contamos un poquito a la gente del otro lado. Fernando estaba ya presente mientras Tomás hablaba de esto, de lo que era la violencia en el fútbol y lo que está sucediendo, partiendo de la base de lo que fue el Boca River del día de ayer. Y Fernando nos contaba fuera de aire, ahora nos va a profundizar un poquito más con respecto a esta situación que se vive en todos los ámbitos, no solamente en el fútbol. Se traslada a la política. Sí, bueno, particularmente con relación al episodio de ayer y al fútbol, ahí una mirada de alguien que no es futbolero, como se dice, que no tiene la formación de la discusión específica del club y de los conocimientos que tiene nuestro pueblo argentino, que tiene yo siempre digo, nuestro pueblo argentino tiene muchísima formación en torno al fútbol. ¿Cómo sería si nuestro pueblo tuviese toda esa formación política también? Seguramente podríamos construir una sociedad mucho más justa. Particularmente con el fútbol creo que hay que pensar una política pública y sobre todo los clubes, darse esa discusión hacia adentro para darle las herramientas a las personas. Yo vengo de un pueblo, suelo ir al pueblo y suelo ir a la cancha del pueblo y ver a los padres arengando a los niños con cierto grado de violencia, y digo, las instituciones podrían pensar en darles esas herramientas que necesitan esos jóvenes, adolescentes, que después se van a convertir en jugadores profesionales, para poder resolver esto sin violencia, resolver toda esa tensión que es sumamente entendible, ¿no? La pasión es muy fuerte, resolver todas estas tensiones y toda esta presión que tiene, porque se juegan un montón de cosas, ¿no? Hay intereses de todo orden, pero resolverlos con otras herramientas, que no sea la violencia, porque en una sociedad en la que vivimos se traslada a todos los ámbitos, particularmente la violencia política, ¿no? El discurso de odio, y tenemos que deconstruir. Yo creo que, o al menos yo me siento una generación que tiene que pensar nuevos paradigmas en una sociedad, entre ellos deconstruir todo tipo y forma de violencia. Recién les contaba a ustedes, antes de venir para acá, un ratito ya terminando mi actividad laboral del día, llamaba al intendente de la localidad de Chaján, que es Ricardo Reynoso, y lo felicitaba por su candidatura a legislador departamental,
con el que circunstancialmente vamos a ser adversarios políticos. Y él, bueno, me devolvía la felicitación y conversábamos acerca de esto, ¿no? De que somos eso, solamente eso, adversarios políticos que, bueno, claro, encarnamos proyectos diferentes, tenemos una mirada distinta, pero que siempre dentro del ámbito del respeto, del más profundo respeto a la persona y el respeto a la discusión que damos, que son discusiones en torno a la política pública y a qué mirada de sociedad tenemos. Lo mismo hacía también con el señor Ariel Grich, que es el intendente de la localidad de Monte de los Gauchos, que también él es candidato a legislador departamental por la otra fuerza, que es Junto por el Cambio, y que con ellos tenemos, por mi actividad en el PAMI, una relación relativamente cotidiana. Son personas que se ocupan de su población y que con ellos mantenemos un diálogo frecuente, y también lo felicitaba y yo era correspondido con su felicitación y este mismo mensaje, ¿no? De entender que somos adversarios políticos, pero que la dirigencia tiene que empezar a dar ese ejemplo de discutir y debatir ideas, proyectos y no personas, y mucho menos entrar en esos discursos de odio que generan violencias y que la Argentina tiene una historia oscura, profunda, en torno a la violencia política. Ujú. Bueno, de hecho, aquí en este programa tenemos a nuestro columnista también de Fake News, que es Mauro Bricio, y que habla, bueno, todo el tiempo de las noticias falsas que se van circulando y que no es de un modo gratuito, sino que tiene una intencionalidad quien difunde esas noticias, ¿no? O sea, esta violencia también se ve a través de las redes sociales. Sí, de los discursos de odio principalmente, que es algo que también hoy se está ya trayendo aparejado a lo que son las fake news, ¿no? Es una temática que normalmente estamos tocando y que sinceramente apena mucho, ¿no? Porque ver que no se puede, que es más allá de una rivalidad política, como una rivalidad futbolística, genera cierta impotencia en gran parte de la sociedad, ¿no? Cuando lo ve esto. Y en otra parte de la sociedad, lamentablemente, genera más violencia. Vos sabés que las redes antisociales, como dice un periodista reconocido de la Argentina, pero digo, las redes sociales ya nos han cruzado absolutamente por todos lados. Nosotros trabajamos con personas mayores, es decir, el universo del PAMI son personas mayores que están todas conectadas a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, mayoritariamente, y bueno, alguna otra plataforma. Y vos sabés que la fake news, o la noticia falsa o mentirosa, precisamente está hecha para construir sentidos. En tiempos de posverdad, bueno, lo que ahí aparece puede ser como una verdad, o puede ser como una información, y construyen sentido. ¿Viste cuando hablan del sentido común? Sí. Bueno, ¿común a qué? ¿A qué intereses? ¿Y quién construyó esos sentidos? Como, no sé, la hegemonía de los cuerpos, o como tantas cosas. Sí, ¿no? sí, ¿Común a qué? Y la verdad que ese fenómeno de fake news a personas mayores, que ya son vulnerables porque la condición de esa persona mayor la pone en desigualdad en este modelo de sociedad productivista, los lastima y los daña un montón. Sobre todo, yo lo he visto personalmente, lo vivimos a cotidiano, cuando alguien construye alguna fake news relacionadas al sistema de salud o relacionadas al sistema previsional. Bueno, entran en pánico, nosotros enseguida nuestros niveles de conectividad con las personas, es decir, el PAMI Escucha, la página de internet, la aplicación, enseguida colapsa por el miedo que genera, y sin ir más lejos, las grandes víctimas de todo este proceso de conectividad que hubo después de la pandemia fueron personas mayores. A través de las estafas que se hacen a través de los... Sí, que cada vez hay más. Cada vez hay más estafas del ciberdelito, tiene como rehén hoy a las personas mayores, y es a partir de eso, ¿no? A partir de instalar fake news, ideas que no son ciertas, y que, bueno, por la vulnerabilidad de personas mayores que no son nativos digitales, se confunden mucho, y que después las consecuencias son, en algunos casos, tremendas.
Sí, y se termina padeciendo de una forma realmente en las personas mayores, que son los que la peor la terminan pasando. Tendríamos que hablar con Mauro sobre... Lo podríamos hablar, estaremos viendo en el día de mañana, porque mañana va a estar Mauro Bricio con nosotros, veremos de cuál es la temática a tratar y si le podemos proponer también poder dialogar un poquito de esto. Fernando, bueno, candidato a legislador. Contanos un poco tus sensaciones con respecto a esta candidatura y también con quiénes compartís lista. Bueno, mira, en primer lugar, bueno, muy contento porque el conjunto de compañeros y compañeras del Frente de Todos de la provincia de Córdoba hayan depositado en mí la responsabilidad de representarnos en una lista en el departamento de Río Cuarto. La verdad que es un desafío, es la primera vez que estoy en una lista y que tengo tremenda responsabilidad, así que mi compromiso es absoluto, no solo con las personas que me designaron, sino con todo el pueblo cordobés y en particular con nuestra región, el departamento de Río Cuarto. Nuestro frente, que está integrado por partidos políticos, agrupaciones y dirigentes de renombre en la provincia, tiene la responsabilidad de, en primer lugar, comunicar una propuesta de gobierno para esta provincia que, bueno, en los últimos años ha sido hegemónica. Es decir, hay dos fuerzas hegemónicas que han planteado un modelo de provincia. Nosotros creemos que hay otro modelo de provincia posible. Eso significa que tenemos otra mirada en relación a las grandes políticas públicas como la salud, como la educación, como las vejeces, un sujeto político que emerge y que hay que prestar mucha atención. Después, si quieren, podemos profundizar. Las políticas de género, la política del trabajo, la de la producción y la productividad. Nuestra región se merece un debate serio. Bueno, cuando desde nuestra fuerza política planteamos que hay que debatir la producción y la productividad, enseguida se polariza y se lleva al pasado. La discusión, nosotros tenemos una mirada hacia el futuro. Es decir, y otro lo voy a decir con todas las letras, cuando nuestra fuerza política, el Frente de Todos, desde el peronismo, planteamos que hay que discutir un modelo de producción y productividad en clave regional. Es decir, ¿qué le hace falta a Río Cuarto? ¿Qué le hace falta a Delia María? ¿Qué le hace falta a San Pacho, Moldes, Berrotarán y Maquena? Y a lo ancho y a lo largo de nuestro departamento y a nuestro sur cordobés, bueno, se polariza y se traspola al pasado y la enemistad del gobierno nacional de Néstor y Cristina en su momento y ahora de Alberto, con un sector muy importante de nuestra región que es el campo. Y yo creo que en este tiempo tenemos que mirar hacia adelante. No hay que, miramos para atrás para no cometer los mismos errores, pero hay que mirar hacia adelante para construir ese modelo de sociedad que necesitamos. Es decir, esto no es nada nuevo, pero es un debate que no se da. Y creo que nuestro sur, yo nací en Huincarnancó, es la localidad más austral de la provincia de Córdoba, estamos más al sur. Y nací ahí, fui a la escuela, fui a una escuela rural en el primario, luego fui a una escuela de arte de oficio en el secundario y después vine a estudiar a la Universidad Nacional, a la universidad de acá, de la ciudad de Río Cuarto. Entonces digo, también hay que dar un debate en torno a la educación pública hacia el sur. Hay que dar un debate acerca de cómo se distribuyen los recursos hacia el sur. Hay que dar un debate cómo, frente a este nuevo modelo de sociedad que se va construyendo día a día, pensamos una provincia donde haya lugar para los que se quieran quedar en sus localidades, ¿no? ¿Qué política pública construimos en torno al arraigo? El arraigo es importantísimo, porque si no, pensemos en un futuro, no va a haber más pueblos. Y si no, ¿de qué van a vivir los que se quedan en los pueblos? Nosotros lo vemos en la salud.
Pero la salud es un espejo de muchas otras situaciones que se viven en un pueblo del interior. Es decir, ¿qué médico o médica que va a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba o a Buenos Aires o a Rosario? Porque los del sur, algunos, el sur-sur, algunos se van a estudiar a Buenos Aires, porque Córdoba les queda 400 kilómetros, Buenos Aires queda 600. ¿Por qué deberían volver a su pueblo? ¿No? Es decir, ¿por qué un médico o una médica que estudia y que luego hace una residencia en un hospital de alta complejidad y que tiene una formación extensa, eximia y logra una especialidad, ¿por qué debería volver a un pueblo de 5, 6, 7, 8, 10 mil habitantes? Bueno, ¿qué incentivos, qué política, qué oportunidad, en primer lugar, qué oportunidad tiene ese pueblo? ¿Solamente sus afectos? ¿O por qué otro motivo volvería? Porque si no vuelven, no hay salud. Y si no hay salud, un pueblo, no un pueblo como una localidad, nuestro pueblo, no se va a desarrollar. Es decir, la salud no es solo el acceso al médico, es un poco más integral la mirada. Pero digo, si ni siquiera tenemos ese recurso estratégico, bueno, ahí hay que darse una política pública, claramente. El mercado no puede ordenar todo. Precisamente esto no lo ordena el mercado. Por eso hace falta un Estado presente que sea capaz de construir esa política pública y dar oportunidades a los médicos y a los médicos y que dé oportunidades de trabajo a los que eligen otro tipo de formación y que dé oportunidades de trabajo a quienes no tengan una formación superior, pero que están dispuestos a trabajar y a desarrollarse en cada una de las localidades. Bueno, eso hay que sentarse y pensar una política pública. Nuestra región, acá, nuestro pueblo, no hay que irse muy lejos, hay que hacer 10, 15, 20 kilómetros, 30, 40, 50, y vemos que hay un envejecimiento de la población, ¿no? Eso es así, eso es un dato duro, objetivo. Prometo en una segunda entrevista traer estadísticas y números. El PAMI es un organismo que administra que tiene 70.000 personas afiliadas, 35.000 en la ciudad de Río Cuarto y el resto de las 35.000 en los 4 departamentos del sur. Más o menos somos el 15% de los habitantes que hay en estas 86 localidades del sur cordobés, junto con Río Cuarto. Bueno, Río Cuarto está en clave estratégica regional. Es una ciudad, la segunda ciudad de la provincia, capital alterna, y a Río Cuarto confluyen alrededor de 600.000 personas, que es nuestra región. Bueno, esas 600.000 personas, 70.000 personas son afiliadas, entonces nosotros podemos analizar qué le pasa a cada una de las localidades en este tema. Bueno, las poblaciones se van envejeciendo. Bueno, ¿qué política pública o qué política entre lo público y lo privado se piensa para encontrarle una salida a ese problema? Porque el envejecimiento de las personas y las vejeces se vienen convirtiendo en un problema para una sociedad altamente productivista, donde las personas que más valores tienen son aquellos que más le pueden dar a la reproducción del capital. Esto parece muy ideológico, parece un debate más de cuestiones ideológicas, pero se ven en la claridad, se ve en la cotidianidad de las cosas. Es decir, van ustedes al médico o van ustedes a comprar un bien o a solicitar un servicio y van a ser atendidos de otra forma, simplemente porque son personas más jóvenes. Entonces, frente a esa vulnerabilidad, nosotros lo definimos como una vulnerabilidad que tienen las personas mayores, bueno, hay que construir una política pública. Ni hablar de las personas mayores que ya, producto de la comorbilidad, es decir, de las enfermedades crónicas que se le presentan a todas las personas cuando cuando superan los 65, 70 años y se quedan en los pueblos, bueno, ¿cómo resolvemos ese problema?
Porque Los traslados, bueno, todo un el tema. concepto, sí, pero un poco más profundo, el concepto de familia fue cambiando. Es decir, la familia es una empresa que a veces está muy ocupada en su desarrollo, digamos, el desarrollo de su familia. Y el núcleo de familia cada vez es más chico. Entonces, ¿qué pasa con las personas mayores? ¿Qué hacemos? ¿Las tiramos por la ventana? Porque si no, en breve vamos a tener un mundo donde vamos a tener los viejes tirados en la esquina. Es decir, ¿quién se va a hacer cargo de esas personas? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo? Por eso digo mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante. Y eso es si no empezamos a debatir eso, cuando nos demos cuenta, lo voy a decir en estos términos, nos vamos a chocar contra una pared, nos vamos a pegar una piña, no sé cómo se interprete mejor lo que yo quiero decir, pero nosotros tenemos que empezar a pensar una política integral en torno a las vejeces. En los pueblos de nuestro departamento, de nuestro sur cordobés, sucede. Bueno, nosotros tenemos ahí un proyecto para llevar a la legislatura provincial que vele por la garantía y los derechos de las personas mayores. Porque hasta acá, por eso digo que las vejeces es algo muy interesante para empezar a estudiar, a debatir y a comunicar, hasta acá no hay una unificación en las políticas en torno a las vejeces. Y con esto, y pongo un ejemplo. ¿Qué pasa en torno a la familia y a los niños y niñas? Niños, niñas y adolescentes. En 1993, en el Pacto de San José de Costa Rica, se establece en la Convención los derechos. En 1994, la Argentina, en su reforma constitucional, adhiere a esos derechos y a partir de ahí se construye toda una política pública. Toda una política pública. Entonces todos, y eso lo hemos visto, digamos, lo vemos. Están ahí los organismos, las instituciones, está todo relativamente ordenado, ¿no? Hay que mejorar, sí, siempre hay que mejorar la garantía de los derechos, pero está la justicia, está el nivel municipal, está el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional en la defensa de los derechos por los niños y niñas. Bueno, en el 2015 se celebra la Convención Interamericana de los Derechos Humanos para Personas Mayores en Uruguay, Montevideo. Argentina le da rango constitucional a esa convención, entonces tenemos que empezar a transitar todo ese camino que empezamos a transitar en 1994 en torno a las y los niños. Ahora en torno a las y los viejos o los viejes, como decimos nosotros en el PAMI. Entonces hay que anticiparse a eso. ¿Y desde dónde? ¿Cómo nosotros cambiamos? ¿Cómo nosotros podemos transformarle la realidad a las personas mayores? Bueno, hay que construir política pública. ¿Y cómo se construye una política pública? Bueno, primero hay que sentarse a pensar y después legislar para ordenar. Y en ese sentido nosotros tenemos una propuesta clara y concreta. Porque también, es decir, no vamos en esta instancia donde los candidatos y candidatas se presentan frente a la sociedad, en este caso en las elecciones provinciales, representando a un departamento, a un distrito, un territorio, no vamos a plantear una revolución y un cambio estructural y general de todos los problemas que tiene nuestra sociedad. Mucho respeto a los que dicen y a los que tienen ese discurso, pero creo que eso es un discurso como más utópico, vacío, ¿no? Porque no proponen nada concreto. Nosotros proponemos algo concreto, que es la creación de una institución, sí, lo voy a adelantar, pero es crear una institución que vele por la garantía y los derechos humanos de las personas mayores y que pueda unificar a los 3 niveles del Estado: nacional, por ejemplo el PAMI, que es un organismo nacional; la justicia, que es un organismo que depende de la provincia; las distintas secretarías, áreas que trabajan la problemática de las vejeces. Lo mismo en la municipalidad. Bueno, hay que unificar a los 3 niveles del Estado precisamente para dar esas garantías. Bueno, mira, Fernando, con lo que mencionaba justamente con respecto a esta situación, ¿no?, de el interior provincial, las vejeces, bueno, se me viene justo el tema del programa PAMI en tu municipio, que justamente estuvieron firmando un convenio para extenderlo a más localidades del interior. Contanos un poco
cómo viene eso, que en definitiva me parece que de alguna manera profundiza un poco lo que sería la región y las vejeces, ¿no? Bueno, yo estoy muy orgulloso de la gestión que venimos llevando en el PAMI, pues el PAMI ha enfrentado algunos cambios, es decir, es un enorme desafío administrar una obra social de 5,4 millones de personas afiliadas. Es decir, hay un eslogan que dice que el PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica. Nosotros decimos que es la más grande, pero es la mejor obra social de Argentina hoy. Entonces tenemos que seguir construyendo procesos que permitan acceder al sistema de salud. Porque acá hay un problema, que es la accesibilidad al sistema de salud. PAMI es un dispositivo que financia prestaciones, acceso al sistema. Mucho más integral, porque no solamente financia médicos, clínicas, medicamentos, sino que también financia políticas sociales, financia y tiende a fortalecer la organización de personas mayores en torno a los centros de jubilados, etc. Pero hay un problema que tiene que ver con esto que discutíamos recién, ¿no? ¿Cómo federalizamos de en serio? ¿Cómo federalizamos de en serio? Y esto es transversal, a ustedes, a todo el mundo, ¿no? Una discusión, la pauta oficial, bueno, ni hablar. ¿Cómo federalizamos ese acceso? O cómo nosotros acá hacemos más equitativo. Porque una persona que vive en este edificio, a 1,5 cuadras de la sede del PAMI, tiene todo resuelto. Porque si se enoja un poco, pide hablar con el director. Yo, que trabajo con la puerta abierta, escucho que se enoja, bajo y ordenamos todo en 5 minutos y accede a todas las prestaciones. ¿Qué le pasa a una persona que vive, por ejemplo, en La Cautiva, ¿no? Una localidad al sur de nuestro departamento? ¿Cómo hace? O que vive, ahora particularmente, en Bulnes, en Bengolea, persona mayor que tiene dificultades para trasladarse, que no tiene los recursos económicos para disponer de un vehículo, que no hay un sistema de transporte que le garantice frecuencia, etcétera. La problemática de las personas mayores, que es la accesibilidad. Bueno, PAMI en tu municipio tiende a resolver ese problema, que es un problema también estructural. El PAMI tiene 688, el PAMI nacional, tiene 688 agencias en toda la Argentina. Nosotros acá tenemos 15 agencias, pero tenemos 86 localidades. Entonces después del correo, el organismo con más capilaridad o más penetración territorial, pero no alcanza. Entonces, esta gestión toma la decisión política, muy acertada. Yo de esa estoy verdaderamente orgulloso, ¿no? Muy acertada. Y construir una interfaz, un vínculo accesible, humano, porque los funcionarios y funcionarias de los municipios de los pueblos, que son vecinos, tienen una relación muy amena con las personas mayores, que son personas con mucha vocación. Nadie se hace rico yendo a trabajar a un municipio de una localidad, ¿no? Digo, también, porque a veces hay una mirada distorsionada en torno a la política. Y en estos tiempos de campaña, donde apareció un discurso muy fuerte de antipolítica, parece que hay que abolir del Estado y la política por completo. Nadie se hace rico yendo a trabajar a un municipio, sobre todo en las áreas sociales. En ese lugar, nosotros construimos una interfaz, es decir, una oficina que tiene una computadora, un sistema, está identificado visualmente para que las personas afiliadas puedan ir a esa oficina a resolver algún problema administrativo. Si bien la pandemia nos ayudó a cambiar muchísimo todo el proceso administrativo, que era bastante burocrático y difícil, que lo hemos agilizado y lo hemos hecho más simple, todavía falta penetrar, todavía tenemos que llegar hasta la puerta de la persona afiliada a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio nacional, a lo largo y a lo ancho de nuestra sede acá en el PAMI y en cada una de las localidades. Empieza este programa, el PAMI en tu municipio, en 4 municipios, que son con los que primero hacemos la articulación, para poder pensarlo hacia el futuro en cada uno de los municipios de nuestro departamento de Río Cuarto y de los 4 departamentos del sur. Lo mismo va a hacer el PAMI Córdoba, ¿no? A través de su dirección allá. Pero el PAMI en tu municipio es eso, tratar de llevarle lo que queda aún de burocracia y de procesos administrativos de esta obra social, llevárselo lo más cerca posible a las personas afiliadas y que haya una persona que sea humana y empática y que le pueda resolver los problemas y que se ocupe con cierta responsabilidad de los problemas de esa persona. Porque si no,
podríamos resolverlo todo con una aplicación. Eso es lo que no queremos, un PAMI virtual en una aplicación que también promueven algunas otras fuerzas políticas cuando hablan del tamaño del Estado, cuando hablan de las políticas públicas que son un déficit y un problema para la gente. Fernando, bueno, te queremos agradecer mucho por esta visita. Seguramente te estemos convocando más adelante nuevamente, sea presencial, sea por teléfono. Así que te agradecemos hoy, en este día, haberte acercado al piso. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por informar y por darnos estos espacios donde nosotros podemos tener un diálogo, sobre todo no solo con personas afiliadas, porque las vejeces son transversales a toda la familia. Y nosotros permanentemente promulgamos que se comprometan con las personas más grandes de su familia o de su entorno, vecinos, vecinas, personas allegadas, para tender una mano. Esto lo dijo el Papa Francisco cuando invita a recorrer el camino sinodal. Para los católicos eso se explica muy bien, pero para los que no son o no profesan, o como fuere, es válido destacar. Es decir, nosotros tenemos que construir un camino donde podamos ir todos juntos, una sociedad más humana. Gracias, Fernando, que estés muy bien. Y ahí lo teníamos aquí en nuestros estudios al director de PAMI en Río Cuarto, Fernando Bocio. Hablamos sobre su candidatura a legislador por Creo en Córdoba de Todos. Estación Viva 92.5. Tu lugar en el aire.